En el nombre de Jesús, amén. Pareciera que ya la gran espera está llegando a su fin. 4 velas ya han sido encendidas en nuestra corona de Adviento. Faltan 4 días para la gloriosa celebración de la Navidad. 10 días para que se acabe el año. Las vacaciones ya están aquí. Mañana, el día de la lotería. Quizás muchas personas están esperando a ver si por lo menos su cuarto se lleva algún tipo de premio. No lo sabemos. Pero aún seguimos en el Adviento. Aún estamos acá. Aunque huele a Navidad, como por ejemplo pudiéramos decir en Venezuela, hay una canción que dice huele a Navidad, aún no estamos en la Navidad. Y este cuarto domingo de Adviento nos sitúa a nosotros en este momento de espera intensa. Pero también nos enseña a no apresurarnos. Hay un dicho que dice, de la prisa solamente queda el cansancio. Adviento nos enseña a esperar, a descansar en el Señor, a tener una pausa. La palabra de Dios nos dirige a Dios mismo, al Cristo encarnado, y nos enseña quién es ese bebé que nació en Belén y para qué nació por nosotros. Es así, por ejemplo, como el salmista nos enseña el día de hoy enumerando las obras de nuestro Señor. Si prestaron atención mientras estábamos entonando el Salmo, se habla acerca de las obras fieles, justas, firmes y verdaderas de nuestro Dios que sostienen su pacto eterno con cada uno de nosotros. Escuchamos también en el Evangelio cómo Juan el Bautista se presenta como el testigo verdadero de las obras del Señor. Hoy todos los textos de Adviento, de este cuarto domingo, no giran en torno a nosotros, no giran en torno a Juan el Bautista, no giran en torno a el propio salmista, sino a nuestro Señor, a nuestro Dios, a aquel que vino, aquel que viene y aquel que vendrá. Por eso es que el salmista declara, el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Pero, ¿qué significa temer al Señor? Por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo el primer mandamiento, que quizás algunos de aquí ya se los deben de saber de memoria, ¿verdad? El primer mandamiento nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas. Y por ejemplo, esta semana estaba enseñando una clase de catecismo también, y una de las cosas en las cuales el manual hablaba era acerca de este temor al Señor. Y este temor es tomar en serio a nuestro Dios. Es saber que sí, nosotros merecemos el castigo eterno. Merecemos ser castigados por causa de nuestros pecados. Pero tenemos un Cristo a favor de nosotros que nos ama, que como cantamos en el himno, Él se encarnó para ir a la muerte por cada uno de nosotros. Él se hizo como uno de nosotros para ir a la cruz y darnos perdón. Y por ejemplo, recuerdo que durante la pandemia tuve una gran conversación con alguien y esta persona me decía que su versículo favorito, y en realidad era su versículo de confirmación, era no temáis a lo que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Algún tipo de enfermedad, cualquier tipo de cosa. Más bien, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, a Satanás, a nuestro enemigo. Y esta es la advertencia en el Adviento. A velar, a permanecer firmes, a ser testigos fieles como Juan el Bautista de nuestro Señor. A temer a nuestro Señor. Ese temor, por ejemplo, también que nosotros a veces tenemos de defraudar a nuestros padres, es el mismo temor que Lutero y que el Salmo nos está hablando el día de hoy. Sin embargo, nuestra realidad muestra cuán fácil nosotros podemos perder de vista ese temor. No porque rechacemos a Dios abiertamente, no,
sino porque a veces tratamos de hacer a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo hablar con Dios. Nosotros sabemos qué esperar del Señor. Nosotros sabemos cómo Dios debe actuar y cómo nosotros como cristianos debemos actuar también. Pero cuando Dios no encaja en las cosas que yo quiero, reducimos a nuestro Señor, a nuestro propio pensamiento. Y Lutero, por ejemplo, en el Catecismo Mayor nos va a enseñar que haciendo esto, hacemos de Dios un ídolo falso en nuestra vida. Esto es exactamente lo que ocurrió con los judíos. Los fariseos enviaron sacerdotes y levitas para interrogar a Juan el Bautista. Estos son hombres religiosos, son conocedores de la ley, son enviados oficiales de Jerusalén. Y aún así, en medio de su interrogatorio, Juan les va a revelar una verdad profunda que los va a destruir. Juan les va a decir, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esto los devasta porque se supone que ellos eran la autoridad en las cosas de Dios, o eso es lo que ellos creían. Ellos esperaban un Mesías, pero el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías totalmente distinto al que vino. Por eso ellos lo despreciaron. Así es como el apóstol Juan va a decir, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No porque Jesús estaba oculto, sino porque no correspondía a lo que ellos estaban esperando. Lo mismo pasaba con Juan. Lo que estaba haciendo Juan no correspondía a lo que su pensamiento pensaba acerca de el Cristo, Elías o el profeta. Y así como estos hombres no conocieron al verdadero Mesías, sino que esperaban a otro tipo de Mesías, un guerrero feroz, libertador, que los iba a liberar del imperio opresor que tenían en medio de ellos, a veces nosotros también como cristianos podemos vivir entre lo sagrado, como estamos aquí, y sin embargo, no reconocer y no ver a Cristo en la humildad, en cómo Él viene, en formas simples, como agua, como pan, como vino, que ligado a las palabras nos traen perdón, vida y salvación. Y no cualquier palabra, sino la palabra del Dios Altísimo. Todo lo que muchas veces nosotros lo que queremos es un gran espectáculo, un gran show, y no lo que Dios en realidad hace por cada uno de nosotros. Mira cómo Él entra al mundo. Él entra humilde en un pesebre, pero lo rechazamos porque no corresponde a lo que nosotros esperamos. Los Reyes Magos, los sabios de Oriente, ellos van al palacio de Jerusalén buscando al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso era lo que ellos pensaban, que Él iba a estar en el palacio en Jerusalén. Pero todo lo contrario, Cristo estaba en un pesebre en Belén. Es por eso que en medio de la ceguera espiritual, Juan el Bautista es una figura de gran contraste para cada uno de nosotros en Adviento. ¿Por qué? Porque él da testimonio de quién es el Cristo. Y su testimonio nos muestra cómo nosotros debemos caminar en el Adviento. Mientras otros buscan definirse por títulos o por expectativas, Juan, por ejemplo, se define en medio de la negación. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Juan sabe perfectamente quién no es él. Y así él puede cumplir su vocación. Y esto va en consonancia con lo que nuestro Señor Jesucristo también enseña a cada uno de nosotros. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos. Y cuando Jesús habla de esto, este negarse es negar esa naturaleza de autosuficiencia que nosotros tenemos, de que yo puedo hacerlo todo, ligado a una falsa espiritualidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo puedo hacerlo todo por mi propia autosuficiencia. Y Jesús aquí está diciendo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
Es por eso que después de Juan el Bautista, después de haber dicho, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, y le preguntan, entonces, ¿quién eres tú? Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan era el que estaba preparando el camino del Señor. Juan era ese adviento esperado por toda la humanidad que estaba preparando el camino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Juan no es el mensaje, Juan es la voz que proclama el mensaje. El mismo apóstol San Juan va a decir que Juan el Bautista no era la luz, sino que Juan el Bautista daba testimonio de la luz que es Cristo mismo. Y lo que él anuncia es lo que nosotros anunciamos el día de hoy. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que declara también el salmista sobre el Señor, el Dios fiel, que cumple su pacto. El Redentor, que no está lejos de nosotros, sino que está en medio de su pueblo. Es Emmanuel, Dios con nosotros, que está aquí el día de hoy. El que viene es mayor que Juan, y sin embargo, él viene en tal humildad que muchas personas no lo conocieron. Por eso Juan también va a declarar, yo no soy ni siquiera digno de desatarle el calzado, porque Juan sabía quién era esa persona. Juan sabía que él era el Salvador del mundo. Y Juan lo sabía desde mucho antes. Juan, cuando estaba en el vientre de su madre, cuando solamente tenía 6 meses de gestación, y la Virgen María va a visitar a Elizabeth y escucha el saludo de la Virgen, Juan salta de la alegría, del gozo, del regocijo, porque su Salvador estaba al frente de él. Juan sabe quién es el Cristo. Y él sabe que Dios es aquel que cumple sus promesas. Dios es aquel que viene a nosotros. Él es el santo que en su misericordia nos da perdón y salvación a cada uno de nosotros. Es aquel que irrumpe en nuestra historia para ser nuestro Salvador. Ese es el mayor regalo que cada uno de nosotros tenemos. Ese es el mayor amor que hemos tenido en esta vida. Que Cristo haya venido a cada uno de nosotros y nos haya dado perdón, vida y salvación. Y solo por Él tenemos eso. Solo por Él tenemos los beneficios de la cruz. Y es precisamente porque Cristo vino, que en su fidelidad y en su humildad, que ahora Él ha cambiado todo para cada uno de nosotros. Ya nosotros no vivimos para producir nuestra propia salvación, porque es imposible. Ya nosotros no vivimos para mostrarnos con nuestras propias fuerzas de ser dignos de estar en la presencia de Dios, porque es imposible. Es Cristo quien nos hace dignos de estar delante de su presencia. Es Cristo quien nos hace dignos de estar aquí el día de hoy, escuchando su palabra, celebrando su primera venida, celebrando que Él está aquí el día de hoy en medio de nosotros y también celebrando y esperando que Él vendrá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo es la fuente de toda bondad, Cristo es la fuente de todo amor y Cristo es la fuente de nuestra confesión. Cuando llegamos a comprender quién es Jesús, cuando nosotros vemos lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, empezamos a temer al Señor, a creer que Cristo vino a este mundo para dar perdón. Jesús no vino para mostrarnos cómo ser buenas personas o cómo soportar el sufrimiento, ay pobrecito. No, Jesús, el niño Dios, vino a este mundo para declararnos que somos perdonados, que solo por Él, tú y yo, somos perdonados, que por su cruz tú tienes perdón. Y esa es la confesión de la iglesia. La confesión de la iglesia es que mis pecados son perdonados por causa de lo que Cristo ha hecho. La palabra, la voz de Dios, es aquella que encamina nuestra vida cristiana a reconocer eso. Es aquella que nos lleva a confesar quién es Dios y cuál es nuestra justicia. Por eso, el Adviento nos llama a vivir como Juan el Bautista vivió, señalando y apuntando a Cristo a las demás personas. El salmista afirma que la alabanza al Señor permanecerá para siempre. Esa alabanza
celebra el día de hoy aquí en su iglesia, en este cuarto domingo de Adviento, donde nosotros seguimos esperando a nuestro Señor, donde nosotros seguimos reconociendo que Jesús es nuestro Dios, donde nosotros seguimos confesando que Él viene, que está en medio de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros como iglesia no apresuramos la Navidad, sino vivimos el Adviento en esta espera santa en que Cristo ha hecho todo por cada uno de nosotros. La Navidad vendrá el 25 de diciembre, pero la Navidad no es solamente un día. Navidad son 12 días en los cuales nosotros celebramos y conmemoramos y nos alegramos con la iglesia de Cristo de que Él ha venido a cada uno de nosotros y que Él ha muerto por cada uno de nosotros. Luego vamos a celebrar la Epifanía, pero tampoco nos adelantemos a la Epifanía. Vivamos este Adviento y pronto celebremos la Navidad, porque Cristo, ese Emmanuel, está en medio de nosotros. No siempre como lo esperamos, pero sí Él es fiel a sus promesas. Ese Señor en el cual nosotros confiamos y creemos, te conceda siempre el temor a reconocer su santidad. Que ese Dios al cual tú esperas y sabes que está aquí en medio de nosotros, te conceda la fe para recibir su redención y la humildad que como Juan el Bautista nos ayude a reconocer y a señalarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que junto con toda la iglesia de Cristo Jesús podamos orar todos los días. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén.